Principales características del análisis monetario post-keynesiano. La piedra angular del análisis monetario post-keynesiano es su teoría del dinero endógeno. Está determinada por la demanda de crédito bancario, préstamos y las preferencias del público. Para los post-keynesianos, la oferta del dinero no es independiente de las necesidades de la economía. Los préstamos crean depósitos. Para los post-keynesianos, los bancos otorgan préstamos creando depósitos en el proceso. Luego, si los clientes del banco solicitan billetes, efectivo o moneda, los bancos pueden obtenerlos directamente del Banco Central. El dinero de alto poder, reservas y moneda, al igual que el dinero bancario, depósitos de dinero, es endógeno y está determinado por la demanda. La causalidad inversa se encuentra a raíz de dos causalidades invertidas: la inversión realizada por las empresas, lo que crea ahorro, y la inflación, que no es causada por una tasa excesiva de crecimiento en la oferta monetaria. Sobregiro y economías basadas en activos. En las economías de sobregiro se dice que el dinero es endógeno y los bancos comerciales están endeudados con el Banco Central. En el caso de las economías basadas en activos, a menudo se argumenta que el dinero es exógeno y está bajo el control del Banco Central. Tasas de interés exógenas. Hoy en día, en la mayoría de los países, la tasa de referencia está relacionada con la tasa interbancaria, la tasa a la que los bancos comerciales prestan y piden prestados fondos entre sí en el mercado nocturno. En circunstancias normales, un banco central que apunta su tasa de referencia en, por ejemplo, el 3%, podrá alcanzar ese objetivo a diario con un error muy pequeño. La tasa de referencia puede terminar en 2,99% y 3,1%, por ejemplo, desviándose solo un poco del objetivo. Este es el caso especialmente en Canadá y Australia. La demanda de las reservas de los bancos comerciales puede cambiar de un día al otro, como en el caso de los sistemas monetarios europeos y americanos. La política monetaria y los instrumentos que utiliza el Banco Central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero. 1. La tasa de descuento. 2. El encaje bancario o coeficiente de caja. 3. Operaciones de mercado abierto. A continuación les vamos a hablar del primer instrumento, que es la tasa de descuento. Es una tasa de interés que el Banco Central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. La forma como el Banco Central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero de la economía. Y si por otro lado lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos el pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. El Banco Central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Si por el contrario, el Banco Central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reserva. Y para terminar, tenemos un último instrumento que son las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado. Y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta de dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del Banco Central. En resumen, tenemos el siguiente cuadro.
¿Qué pasa con las economías abiertas? En el modelo tradicional de economía abierta, el llamado modelo Mundell-Fleming, con tipos de cambio fijos en cualquier balanza de pagos, el excedente generaría una inyección de dinero de alta potencia, como resultado de la entrada de moneda extranjera en un banco. Esto ocurre porque los bancos cambian su moneda extranjera. El aumento de las reservas bancarias sería permitir a los bancos aumentar los préstamos. Según los economistas neoclásicos, el dinero es endógeno en una economía abierta con estos tipos de cambios, y no habría ningún cambio en las reservas o en el stock de dinero. En una economía de producción monetaria, los bancos siempre están dispuestos a extender el crédito a todos los que lo demandan, siempre que sean considerados solventes. Un mecanismo similar existe en las economías basadas en activos, aunque en este caso el Banco Central iniciará el efecto de compensación, lo que también podemos llamar un efecto de esterilización endógeno, donde los bancos centrales absorben voluntariamente el exceso de reservas. Una función de reacción del Banco Central. En este análisis, el Banco Central debe suministrar cantidad necesaria de dinero de alta potencia, requerido por el sistema bancario. En Canadá, por ejemplo, el Banco Central posee la capacidad para calcular de manera bastante precisa la cantidad exacta de saldos de compensación requeridos por el sistema bancario. En Estados Unidos, la situación tiene la Reserva Federal, que debe basarse en una estimación en lugar del número exacto de la cantidad de reservas requeridas por el sistema bancario. Como resultado, la tasa de fondos federales solo gravitará alrededor de la tasa de referencia, que es una tasa de interés administrada y está organizada por el Banco Central por un periodo de tiempo dado o hasta que decida cambiar su política monetaria. Mientras que esta política monetaria se mantiene sin cambios, la tasa es exógena independientemente de las perturbaciones que pueda haber en la economía. Se puede representar este enfoque dibujando la curva de oferta de dinero como una línea horizontal a la tasa de referencia existente. Cabe señalar que la tasa de interés ya no puede ser considerada como una tasa exógena, ya que depende de otras variables del sistema. La oferta de dinero ahora debe ser descrita como una serie de curvas horizontales que cambian a través del tiempo, reinstalando una curva de oferta de dinero con pendiente ascendente. La relación principal de los bancos y empresas es la relación de deuda, que se da cuando un banco otorga un préstamo para financiar las actividades de producción de las empresas no financieras. A pesar de que éstas cuentan con ahorros para cumplir obligaciones monetarias, la mayoría necesita de préstamos bancarios para comenzar la producción. Esa es conocida como financiación inicial. Los economistas postkeynesianos hacen una distinción entre el financiamiento inicial de la producción y la financiación final de la inversión, que se da en los mercados financieros. Las empresas que compran bienes de capital también deben poder financiarlos. Estas deben capturar el ahorro de los hogares a través del sistema bancario, como las compañías de seguros. Esta fase cierra el circuito de producción. Es un contrato entre el banco y el prestatario. Hay casos en los que los prestatarios pagan alguna tarifa para garantizar la tasa fija, o la tasa puede variar, en cuyo caso su nivel se establecerá como un margen de ganancia sobre alguna tasa de mercado. Este recargo es una prima de riesgo impuesta por los bancos para cubrir los riesgos de incumplimiento. Este principio muestra la tasa de interés que se impondría a las empresas con diferentes cargas de deuda. En el caso de las empresas idénticas, los bancos impondrían necesariamente una tasa de interés más alta, debido a que existiría un riesgo mayor. La endogeneidad del dinero es un componente central en la economía postkeynesiana. En primer lugar, las reservas bancarias y la moneda son suministradas de forma endógena por el Banco Central en respuesta a la demanda. Y en segundo lugar, cuando los hogares desean mantener una parte de su riqueza en forma de depósitos, estos últimos también se crean a petición de los hogares. Por otro lado, los postkeynesianos afirman que la oferta de crédito es endógena, ya que los bancos siempre aceptan satisfacer la demanda de las empresas de forma pasiva. También habrá una franja de clientes insatisfechos. En otras palabras, los postkeynesianos afirman que habrá algún racionamiento de crédito. La noción de preferencia de liquidez es un tema central de la economía postkeynesiana. De hecho, mientras el concepto suele estar asociado con las decisiones de la cartera de los hogares. En cuanto a las opciones entre la tendencia de dinero y otros activos, se puede ampliar para incluir el comportamiento de empresas y de bancos. En el caso de las empresas, sus decisiones de preferencia de liquidez giran alrededor de si comprar activos financieros o físicos de capital. En cuanto a los bancos,
La preferencia de liquidez implica su deseo de dar préstamos bancarios. Los bancos pueden usar una variedad de enfoques para evaluar la solvencia crediticia de los prestatarios, pero estas decisiones son altamente subjetivas. Son una cuestión de confianza. La estabilidad genera inestabilidad. Un periodo de relativa estabilidad y alta actividad económica conducirá eventualmente a condiciones financieras más frágiles. Una visión post-keynesiana del razonamiento del crédito. Si asumimos un promedio, la tasa de préstamo, I1, el razonamiento del crédito se representa mediante la distancia A y B. Si la tasa aumenta a I2, entonces menos firmas y menos hogares querrán pedir préstamo, dado los mayores costos del préstamo. Esto lo podemos ver reflejado en la demanda nacional con pendiente negativa. Como se puede observar, un aumento de las tasas de interés surge una brecha cada vez mayor entre las curvas de demanda nacional y demanda efectiva.